Imagina por un momento que estás en una cena, la luz es tenue, hay una conversación que fluye y de repente ella se inclina hacia ti. Sus ojos brillan con algo que no habías visto antes, una chispa, una rendición silenciosa ante algo que acabas de hacer sin siquiera darte cuenta, y en ese preciso instante comprendes que existe un lenguaje oculto. Un código que pocas personas entienden pero que cuando lo descifras todo cambia, porque no se trata de trucos baratos ni de manipulación, se trata de entender la psicología femenina a un nivel que la mayoría de los hombres jamás se atreve a explorar. Y sí, ella odiará que conozcas esto porque significa que has dejado de ser uno más del montón, uno más de esos hombres predecibles que repiten las mismas frases ensayadas, los mismos cumplidos vacíos, las mismas estrategias que encuentra aburridas desde hace años. Así que prepárate porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ningún manual de seducción genérico. Estas son verdades que funcionan porque tocan algo profundo, algo primitivo, algo que está grabado en la naturaleza misma de la atracción humana. La primera debilidad que debes conocer es su necesidad de sentirse vista pero no obvia, y aquí está el detalle que separa a los hombres comunes de aquellos que dejan una marca imborrable. Cuando le dices a una mujer que es hermosa estás diciendo exactamente lo mismo que otros 20 tipos le dijeron esa semana. Pero cuando notas ese pequeño gesto que hace con las manos cuando está nerviosa, cuando mencionas que la forma en que mueve el cabello detrás de su oreja derecha revela más de lo que sus palabras dicen, cuando observas que sus ojos se iluminan de una manera particular cuando habla de esa pasión secreta que guarda, ahí es cuando ella siente algo diferente, porque le estás demostrando que no estás viendo solo su superficie, estás viendo la persona real detrás de la imagen que proyecta al mundo. Y esto crea una conexión que va mucho más allá de la atracción física. Es una conexión que toca su necesidad más profunda de ser comprendida en un nivel que ni siquiera sus mejores amigas alcanzan. Y cuando logras esto ella baja las defensas porque siente que finalmente alguien está prestando atención de verdad, no a la versión editada que muestra en redes sociales, sino a la esencia de quien realmente es. La segunda debilidad es su adicción a la tensión emocional bien calibrada, y esto es algo que la mayoría de los hombres malinterpreta completamente porque confunden tensión con drama o con jugar juegos mentales. Pero la tensión de la que hablo es ese espacio delicioso entre la certeza y la incertidumbre. Es ese momento donde ella no sabe exactamente qué va a pasar a continuación, pero sabe que será interesante. Piénsalo de esta manera, cuando le das toda tu atención todo el tiempo, cuando estás disponible cada segundo, cuando respondes sus mensajes en 2 segundos, cuando nunca la desafías ni la sorprendes, estás eliminando toda la tensión y con ella toda la excitación, porque la atracción necesita fricción, necesita ese vaivén entre acercarse y alejarse, entre revelarte y mantener algo de misterio, entre ser cálido y de repente un poco distante, no de manera cruel sino de manera natural, como alguien que tiene una vida interesante más allá de ella, y cuando dominas este arte ella se encuentra pensando en ti en momentos aleatorios del día, preguntándose qué estarás haciendo, queriendo descifrar qué es lo que te hace diferente de todos los demás que básicamente le ruegan por su atención. La tercera debilidad es su vulnerabilidad ante un hombre que conoce su propio valor sin necesidad de presumirlo, porque existe una diferencia abismal entre el hombre que intenta convencerla de su valor mediante palabras vacías y el hombre que simplemente lo sabe y lo demuestra con sus acciones. Cuando tú entras a un lugar sin necesidad de ser el centro de atención, cuando puedes mantener contacto visual sin parpadear pero sin intimidar, cuando hablas con convicción pero también sabes escuchar con genuino interés, cuando puedes retirarte de una situación sin sentir que pierdes algo porque sabes que tu tiempo vale oro, ahí es cuando ella empieza a sentir esa atracción visceral que no puede explicar racionalmente. Y fíjate bien en esto porque es crucial, no estamos hablando de fingir indiferencia ni de actuar como si ella no te importara. Estamos hablando de esa tranquilidad interna que viene de saber exactamente quién eres y que ofreces al mundo, es esa calma que transmites cuando no estás constantemente buscando validación externa, cuando un rechazo no te destruye porque tu autoestima no depende de la aprobación de ninguna mujer por muy hermosa que sea, es esa solidez emocional que ella percibe en la forma en que te mueves, en cómo respondes ante la presión, en tu capacidad de tomar decisiones sin dudar eternamente. Porque las mujeres tienen un detector increíblemente preciso para distinguir entre la confianza real y la arrogancia compensatoria, pueden oler la desesperación a kilómetros de distancia y la repele instantáneamente. Pero la verdadera seguridad en uno mismo actúa como un imán irresistible porque representa todo lo que ellas buscan a nivel evolutivo: estabilidad, protección, certeza en un mundo lleno de incertidumbre, alguien que puede ser su roca cuando las tormentas lleguen. Y lo mejor de todo es que esta cualidad no tiene nada que ver con cuánto dinero ganas o qué tan atractivo seas físicamente, no necesitas un cuerpo de gimnasio ni una
cuenta bancaria de 7 cifras, tiene que ver exclusivamente con cómo te percibes a ti mismo y cómo esa percepción se refleja en cada interacción, en cada palabra que dices, en cada silencio que sostienes. Y aquí viene algo que pocos entienden: esta seguridad se construye lejos de las mujeres, se forja en esos momentos donde te enfrentas a tus miedos, donde cumples las promesas que te haces a ti mismo, donde eliges el camino difícil porque sabes que te convertirá en alguien mejor, cada vez que vas al gimnasio cuando no tienes ganas, cada vez que trabajas en tu proyecto cuando prefieres ver series, cada vez que te levantas después de un fracaso, estás depositando monedas en el banco de tu propia confianza, y ella lo nota, lo siente, lo percibe en una frecuencia que va más allá de las palabras. Porque un hombre que se respeta a sí mismo exige respeto automáticamente sin pedirlo, y eso es letal para su resistencia. Es como si cada célula de su cuerpo reconociera que está frente a alguien diferente, alguien escaso, alguien que no se encuentra en cada esquina, y esa escasez genuina es lo que enciende ese fuego interno que ella misma no comprende del todo, pero que definitivamente no puede ignorar. La cuarta debilidad que probablemente ella nunca admitiría abiertamente es su fascinación absoluta por el hombre que puede crear una burbuja íntima en cualquier lugar. Y con esto me refiero a esa habilidad casi mágica de hacer que todo lo demás desaparezca cuando están juntos. No importa si están en un bar lleno de gente ruidosa, en un café concurrido, o simplemente caminando por una calle donde pasan cientos de personas. Cuando tú sabes cómo modular tu voz de esa manera particular para que ella tenga que inclinarse un poco más cerca para escucharte claramente. Cuando reduces el volumen justo lo suficiente para crear ese espacio exclusivo entre ustedes dos, estás activando algo primitivo en su cerebro, algo que le dice que están compartiendo un secreto que nadie más puede escuchar, y eso es embriagador para ella. Es como si el mundo exterior dejara de existir por completo. Cuando haces esas preguntas que van directo al corazón de quién es ella realmente, no esas preguntas superficiales sobre su trabajo o sus hobbies que todo el mundo hace, sino esas que tocan sus sueños más profundos, sus miedos más escondidos, esas cosas que guarda bajo llave porque teme que si las comparte la gente la juzgará o no las entenderá. Cuando compartes algo vulnerable de ti mismo sin convertirte en un libro abierto, sin vomitar toda tu historia de vida en los primeros 5 minutos, sino dosificando esa vulnerabilidad de manera inteligente, mostrando una cicatriz aquí, una inseguridad allá, pero siempre manteniendo algo de misterio. Estás creando un espacio donde ella se siente segura para quitarse todas esas máscaras que usa con el resto del mundo, esas armaduras emocionales que se pone cada mañana antes de salir de casa, porque la vida moderna obliga a las mujeres a estar constantemente en modo defensa, siempre evaluando intenciones, siempre midiendo palabras, siempre protegiéndose de ser lastimadas o usadas. Pero cuando tú creas ese refugio donde puede simplemente ser sin filtros, donde no tiene que actuar ni pretender, algo hermoso sucede. Se relaja completamente, sus hombros bajan, su respiración se hace más profunda, sus ojos se suavizan, y este es un regalo invaluable porque la mayoría de las personas viven toda su vida entera sin experimentar ese nivel de conexión genuina con otro ser humano. Pasan décadas en relaciones superficiales donde nunca se muestran completamente, donde siempre hay partes de ellos que permanecen ocultas, y cuando tú le das ese espacio sagrado ella lo reconoce inmediatamente. Puede que no lo articule con palabras pero lo siente en lo más profundo de su ser, y entonces asocia esa sensación de libertad, de aceptación total, de intimidad real contigo. Comienzas a convertirte en ese refugio emocional que ella anhela sin siquiera saberlo conscientemente. Te transformas en ese lugar donde puede descansar de las batallas diarias, donde puede bajar la guardia sin miedo, y créeme cuando te digo que una vez que ocupas ese lugar tan especial en su mente y en su corazón eres completamente inolvidable. Podrán pasar meses o años y seguirás vivo en su memoria porque le has dado algo que el 90% de los hombres ni siquiera sabe que existe, algo que no se puede comprar con dinero ni fingir con técnicas baratas. Una conexión humana real y profunda que toca su alma de una manera que ninguna cena costosa o regalo caro podría jamás lograr. La quinta debilidad es su rendición absoluta ante el hombre que entiende el poder devastador de la ambigüedad sensual. Y no estoy hablando de insinuaciones baratas ni de comentarios sexuales directos que cualquier idiota sin clase pueda hacer pensando que está siendo seductor. Estoy hablando de ese arte refinado y sutil de crear tensión sexual creciente sin jamás ser explícito, sin cruzar esa línea hacia lo vulgar. Es esa mirada que sostienes medio segundo más de lo socialmente apropiado, ese momento donde tus ojos se encuentran y en lugar de apartar la vista rápidamente como hace la gente nerviosa, mantienes el contacto creando una electricidad palpable en el aire. Es ese roce aparentemente accidental cuando le pasas algo, cuando tus dedos se tocan por una fracción de segundo al entregarle una copa y sientes ese chispazo que recorre ambos cuerpos.
Es esa pausa calculada después de que ella dice algo que podría interpretarse de dos maneras diferentes, ese silencio cargado donde mil posibilidades bailan entre ustedes sin que ninguna se materialice completamente. Es la forma en que puedes hacerla pensar en posibilidades sin nunca mencionar nada directamente, sin romper la fantasía con palabras toscas que destruirían toda la magia del momento, porque aquí está el secreto que la mayoría de los hombres nunca descubre. Cuando tú plantas esas semillas sutiles en su imaginación, ella misma se encarga de regarlas. Su mente comienza a trabajar en segundo plano creando escenarios, desarrollando fantasías, preguntándose qué pasaría si cruzaran esa línea invisible que han estado bordeando, a sentir esa anticipación deliciosa que es 1000 veces más poderosa y estimulante que cualquier acercamiento directo y obvio podría ser, porque el deseo más intenso y ardiente siempre vive en el espacio de lo no dicho, en las insinuaciones que flotan en el aire sin hacerse concretas, en las posibilidades que permanecen abiertas sin resolverse. Piénsalo de esta manera: cuando tú eres explícito matas toda la tensión instantáneamente, cierras el libro antes de que la historia se vuelva realmente interesante, pero cuando mantienes esa ambigüedad juguetona, cuando bailas en ese territorio gris entre lo platónico y lo romántico, entre lo amistoso y lo seductor, su imaginación se vuelve loca llenando los espacios en blanco. Y lo mejor es que ella se convierte en cómplice de la seducción. Ya no eres solo tú tratando de conquistarla, ahora ella también está participando activamente. En este baile, también está creando esa tensión, también está buscando esos momentos cargados. Y cuando dominas este lenguaje silencioso pero elocuente, te conviertes en alguien que ella literalmente no puede sacarse de la cabeza, te metes en sus pensamientos durante el día sin invitación, apareces en sus sueños. La distraes cuando debería estar concentrada en otras cosas, porque has activado su imaginación de una manera que ningún hombre ordinario y predecible logra. Has tocado ese botón secreto que enciende su motor interno, y una vez que está encendido es muy difícil apagarlo. La sexta debilidad que revolucionará completamente tu forma de relacionarte con las mujeres es entender que ellas son adictas a sentirse completamente seguras para expresar su feminidad total sin restricciones ni juicios. Y esto va mucho más allá de lo que la mayoría de los hombres piensa cuando escucha estas palabras. No se trata solamente de que te vistas bien o de que tengas buenos modales básicos o de que le abras la puerta del carro, se trata de crear un espacio emocional y psicológico, donde ella pueda ser totalmente mujer en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, en toda su naturaleza auténtica sin ser juzgada ni criticada ni ridiculizada, donde puede ser emocional cuando necesita serlo sin que tú entres en pánico o la acuses de ser dramática, donde puede llorar sin que tú te sientas incómodo o trates de arreglar el problema inmediatamente. Simplemente sostener ese espacio para ella, donde puede expresar sus deseos y fantasías más profundas sin miedo a que la veas como menos valiosa o diferente, donde puede cambiar de opinión sin que tú la llames inconsistente, donde puede ser vulnerable mostrando sus inseguridades sabiendo con certeza absoluta que no usarás esa vulnerabilidad en su contra durante una pelea futura, que no la almacenarás como munición para herirla cuando estés enojado. Porque la verdad incómoda es que vivimos en una sociedad moderna que constantemente le pide a las mujeres que sean más lógicas, más racionales, más lineales en su pensamiento, más controladas en sus emociones, básicamente que supriman su naturaleza femenina y actúen más como hombres para ser tomadas en serio, para avanzar profesionalmente, para ser respetadas, y esto crea una tremenda presión interna, una constante batalla entre quienes son realmente y quienes sienten que deben ser para sobrevivir en el mundo. Y cuando tú apareces como ese hombre excepcional que no solo acepta sino que genuinamente celebra su naturaleza femenina en toda su gloria y complejidad, cuando no te asustas ni retrocedes ante sus cambios de humor sino que los navegas con gracia y comprensión, cuando entiendes profundamente que su emotividad no es una debilidad o un defecto que necesita ser corregido sino simplemente una forma diferente pero igualmente válida de procesar el mundo y las experiencias. Cuando puede ser esa montaña sólida que permanece firme mientras ella es el océano con sus mareas cambiantes, te conviertes en ese espacio seguro extraordinario que ella ha estado buscando conscientemente o inconscientemente toda su vida, ese lugar donde finalmente puede respirar y ser ella misma sin máscaras, y una vez que encuentra eso en ti, una vez que experimenta esa libertad y aceptación total, no querrá dejarlo ir jamás porque es increíblemente raro y valioso en un mundo que constantemente le pide que se contenga, que se controle, que se limite, que sea menos de lo que realmente es. La séptima y última debilidad es quizás la más poderosa de todas, y es su incapacidad de resistirse a un hombre que tiene una misión más grande que ella. ¿Suena contradictorio, verdad? Pensarías que ponerte en primer lugar alejaría a las mujeres, pero la realidad es exactamente lo opuesto.
cuando tienes un propósito claro en tu vida, cuando estás construyendo algo significativo, cuando tienes metas ambiciosas y estás trabajando activamente para alcanzarlas, cuando no estás dispuesto a sacrificar tu visión por nadie, te vuelves infinitamente más atractivo que el hombre que la pone en un pedestal y estructura toda su vida alrededor de ella, porque ella no quiere ser el centro de tu universo, quiere ser parte de algo más grande, quiere admirarte, quiere sentir que está junto a un hombre que va a alguna parte, y cuando tú demuestras que tu vida tiene dirección y significado independientemente de si ella está o no, algo dentro de ella despierta, un deseo primitivo de unirse a tu misión, de ser tu compañera en ese viaje. Y paradójicamente cuanto menos la necesitas más te necesita ella. Cuanto más enfocado estás en tu propósito más quiere ella ser parte de tu mundo. Porque finalmente ha encontrado a alguien que no la necesita para sentirse completo pero que elige incluirla en su vida, y esa diferencia sutil es la que separa las relaciones desesperadas y tóxicas de las conexiones profundas y duraderas que todos secretamente anhelamos.